Muy bien, entonces vamos a la palabra, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 10, versículo 26. El tema de hoy ya está escrito en el pizarrón: la soberanía de Dios y nuestra santidad. La soberanía de Dios y nuestra santidad. Entonces vamos a tocar brevemente algunos aspectos de la soberanía de Dios en el camino de la santidad para aquellos que ya son creyentes verdaderos. Hoy domingo 11 de julio del 2021, ya son las 10 de la mañana con 20 minutos, ya cantamos al Señor, ya oramos. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en este versículo. Es un salmo. Para los que les gusta apuntar, para los que toman nota, que es un hábito muy bueno apuntar y tomar nota. 10:26 dice así: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y repito, este es un salmo, el Salmo 24:1 dice, en ese salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que en él hay, y aún es un Salmo 24. Es el Salmo 24:1, pero lo leímos en 1 Corintios 10:26. Para los que gusten apuntar, esto está escrito en el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud. Y ahí dice, el mundo y los que en él habitan. Es nada más el contexto de lo que vamos a mencionar como la introducción de nuestro tema. Recordemos que la soberanía de Dios significa lo que vimos hace 15 días, los que estuvieron aquí, cuando vimos el Dios confiable. Recordemos que la soberanía de Dios significa su gobierno, su control y su sustento hacia todo lo que Él ha creado, ya sean estos eventos ajenos a nosotros, como vimos los fenómenos naturales, las leyes físicas que no nos afectan de manera directa, podríamos decir, pero también su soberanía significa su gobierno, control y sustento sobre cada una de las circunstancias y situaciones que nos ocurren cada día. Escucha bien esto. Muchas personas sí creen que existe un Dios que creó todo. Y sí creen además que Él es un ser soberano, así como lo creemos tú y yo y está escrito en la Biblia. Sí creen en que existe un Dios que creó todo, un Dios soberano. Pero muchas de esas personas que sí creen en que Dios creó todo, no logran reconciliar la soberanía de Dios, sobre todas las cosas, y además no logran reconciliar esa soberanía con los actos responsables y libres de los seres humanos. Estamos de acuerdo que es un misterio, pero hoy lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Es un misterio, pero hay personas que no lo logran reconciliar. Es decir, muchas personas creen equivocadamente que si afirman que existe tal cosa como la soberanía de Dios, eso los obligaría a negar que los seres humanos son criaturas que actúan libremente, pero libremente guiados por su naturaleza interna, ya sea esta naturaleza pecaminosa o ya sea esta una naturaleza regenerada. Véanlo, vean que estoy tratando de decir que muchas personas, y ojalá no sea el caso de nosotros, y si es el caso de nosotros, que Dios nos ayude a que no tengamos conflicto entre su soberanía y los actos libres de cada ser humano, y en este caso, aún de los creyentes verdaderos. Entonces, existe un riesgo, existe un peligro de creer en la soberanía de Dios, pero no entenderla correctamente. Repito, una persona puede creer en la soberanía de Dios, en un Dios que creó todo, un Dios soberano, pero la entiende incorrectamente. Y al no entender la soberanía de Dios correctamente, se tendrá una equivocada percepción de Dios mismo y de su voluntad soberana sobre la vida de cada persona. Hoy no veremos la soberanía de Dios en la salvación. Ya lo hemos visto en otros temas.
pero quizá lo veremos en otros temas futuros. No vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, ya que dicha salvación en los pecadores significa que Él, como hemos visto, la cadena de la salvación, Él conoce de antemano a los suyos, los predestina, los elige, los llama eficazmente, los regenera, los convierte, los justifica, los adopta, los santifica y los prepara para la futura glorificación. No, hoy veremos, con la ayuda de Dios, un poco más acerca de la doctrina de la soberanía de Dios y cómo esta doctrina no hace irresponsables a las personas cuando Él las santifica. Así como tampoco hizo irresponsables a esas personas cuando las salvó eternamente al darles el nuevo nacimiento. Es decir, estudiaremos la soberanía de Dios y la responsabilidad que tienen sus hijos espirituales ya, los que ya son sus hijos, los que ya son regenerados, mientras ellos son conducidos soberanamente por Él en sus vidas de santificación mientras estén en este mundo. Esto nos ayudará a no caer en el peligro que mencionamos hace rato. Sí, muchos creemos, sí, Dios en su soberanía me salvó, pero ahora en su soberanía pues me deja libre para que yo me santifique como yo quiera. No, vamos a ver brevemente que la soberanía de Dios abarca nuestra salvación y ahora también nuestra santificación. Entonces empezamos diciendo que la soberanía de Dios no niega nuestra responsabilidad de llevar vidas responsables y prudentes como hijos de Dios. Esto nos evitará a no caer en el peligro de emplear mal o de abusar de la enseñanza de la soberanía de Dios. Es decir, ya siendo regenerados por Él soberanamente, debemos seguir aprendiendo que su soberanía sobre nosotros no nos hace negligentes. No nos hace negligentes en este largo proceso de santificación, aún siendo ya sus hijos espirituales. Y para dividir y entender mejor este tema, vamos a verlo en 3 partes. Ahí están escritas las 3 partes en el pizarrón. Y vamos a ver el primer punto, que es la soberanía de Dios y la oración. La soberanía de Dios y la oración. Vamos a apoyarnos en otro texto bíblico. Vamos al libro ahora de los Hechos, retrocedemos un poco. Hechos 4, versículos del 24 al 29. Hechos 4, dice así, Hechos 4 del 24 al 29. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. ¿Ya vieron? Habiendo oído lo que había pasado, que amenazaron ahí a Pedro y a Juan ante el concilio, y ellos, habiéndolo oído, quienes, los demás discípulos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, véanlo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, véanlo, antes había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Ya vieron? Entonces, miren, los discípulos del Señor, estamos viendo el punto de la soberanía de Dios y la oración. Vean las palabras que mencionan los discípulos. Escuchen esto. Los discípulos del Señor creían en la soberanía de Dios y eso los estimulaba a orar. Los movía a buscar al Señor en oración, como acabamos de leer. Lo primero que mencionan es soberano Señor. Entonces creían en la soberanía de Dios. Ellos creían que Dios, siendo el único soberano en esta creación,
podía responder a sus oraciones y ayudarlos. Conocían ahora los discípulos que el propósito soberano de Dios fue la crucifixión de Cristo. Pero recuerden que cuando Cristo vivía, ellos no lo entendían. Cuando el Señor resucitó y dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, entonces entendieron que el propósito de Dios era precisamente que Cristo muriera, para que así se aplacara la ira de Dios. Entonces, véanlo, ellos ahora conocían el propósito soberano de Dios que Él tuvo en la crucifixión de su Hijo Jesús, pero no conocían su propósito soberano acerca del futuro en ese momento que estaban orando. Tenían amenaza de muerte. Si siguen predicando a Cristo y a esta doctrina, los vamos a volver a castigar, los vamos a encarcelar y los vamos a matar. Entonces no conocían el propósito soberano acerca de esa decisión, acerca del futuro. Por tal motivo, llevaban sus oraciones al Dios soberano que conoce el pasado, el presente y el futuro. Hasta ese momento, los discípulos solo sabían lo que el Señor les dijo en Hechos 1, de que ellos serían sus testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y también creían que solamente Él podía quitar los obstáculos que se levantaban en contra de ese fin. Es por eso que fueron en oración hacia ese Dios soberano. Entonces vean, el conocimiento de la soberanía de Dios debe de ser para nosotros un estímulo para orar, no una excusa para la negligencia y la irresponsabilidad en la oración. Muchos dicen, yo creo en la soberanía de Dios y a mí me va a pasar lo que Él quiera. Pues ¿para qué oro? ¿Para qué lo busco? ¿Para qué tengo comunión con Él? Que otro ore, que otro estudie por mí. Véanlo, la soberanía de Dios no nos hace negligentes en la oración. Y escucha bien, estoy hablando a los hijos de Dios, porque mencioné, este tema es con respecto a nuestra santidad. ¿Y quiénes son los que se están santificando? ¿A quiénes el Señor santifica? Solamente a aquellos que ya ha regenerado previamente. Sin regeneración no hay verdadera santificación. El que ora, la Biblia nos está enseñando aquí, solamente en este versículo, y hay más. El que ora acepta la soberanía de Dios sobre su vida y sobre todos sus asuntos. Si Él no es soberano, entonces no tendríamos la seguridad de que pueda contestar nuestras oraciones. Pero si creemos con su ayuda, su soberanía, no solamente su soberanía, su sabiduría y su amor como el fundamento de nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces nuestras oraciones serán una extensión y una expresión de esa confianza que el Señor nos va dando hacia Él. El que ora no conoce la voluntad secreta de Dios. Aquí lo apunté. El que ora, escucha bien, no conoce hasta ese momento la voluntad secreta de Dios. Pero va aprendiendo a conocer a su Dios soberano, quien tiene el control sobre todo lo que sucede. Por eso oramos. Señor, ellos estaban orando. Señor, tenemos amenaza de muerte. Tenemos amenaza y nos están prohibiendo hablar. Tú sabes. Ahora, entendemos que tú permitiste soberanamente la muerte de Cristo. Aunque nosotros, y aún Pedro le dijo, no vayas a la cruz, Señor. Y fue reprendido. No entendemos cuál es tu voluntad. Si vas a permitir que nos maten. Pero, Señor, permítenos predicar con denuedo, que no nos avergoncemos de ti, que aunque en tu voluntad secreta entreguemos nuestra vida por Cristo, danos la oportunidad de predicar sin temor, sin negligencia, y que se haga tu voluntad. Y sí, muchos fueron martirizados, pero recibieron denuedo y empezaron a predicar con valor.
Y es por eso que nosotros nos acercamos a Dios, porque no conocemos su voluntad secreta. Pero el Señor nos puede mostrar a través de la oración, por medio de nuestras oraciones, cuál es esa voluntad secreta que tiene para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras circunstancias. Esa soberanía de Dios, repito, no niega nuestra obligación de orar, sino que debe de estimular nuestra oración con confianza en Él. Veamos otro ejemplo bíblico acerca de la soberanía de Dios y la oración. Ahora vamos a Filemón. Filemón solamente tiene un capítulo, tiene 20 y tantos versículos, está antes de Hebreos. Vamos a leer Filemón 22 nada más. Filemón 22. Entonces, otro ejemplo de la soberanía de Dios y la oración en los creyentes verdaderos. Filemón 22 dice así. Le dice Pablo a un hermano en ese tiempo llamado Filemón: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Ya vieron? Véanlo. Soberanía de Dios y oración. Pero no sabían si Dios iba a contestar como ellos estaban pidiendo o no. El apóstol Pablo escribió estas palabras, esta carta a su amigo Filemón cuando estaba preso en Roma. Pablo no pretendía conocer la voluntad, miren, la voluntad secreta de Dios, no. Al escribir estas líneas, que ahora lo conocemos como Filemón en el versículo 22, al escribir estas líneas, no pretendía Pablo conocer la voluntad secreta de Dios, sino que también esperaba que Dios les concediera a ellos lo que pedían en oración con Filemón, porque creo que Filemón se lo compartió a otros hermanos que también conocían a Pablo y oraban: Señor, que Pablo venga a visitarnos y que Pablo nos enseñe y esté un tiempo con nosotros. Sácalo de la cárcel, Señor, sácalo de la prisión de Roma, que pueda venir. Pablo no escribió: Dios ciertamente les concederá que yo vaya. No. Pablo no les dijo: yo ora y yo voy a ir a ustedes. No. Si quizá Dios quiera que yo sea concedido, que yo vaya a visitarles, eso significa que yo sea concedido. Pablo no oró conociendo todos los planes secretos de Dios, pero sabía que Dios en su soberanía podía hacerlo. Eso sí sabía Pablo. No sé cuál es tu voluntad secreta, Señor, pero sea lo que tú decidas, tú eres un Dios soberano que puedes hacer que yo vaya, hacer que yo salga de la cárcel y vaya, o que yo me quede en la cárcel y entregue mi vida por ti. Y sabemos qué ocurrió. Esto que Pablo sí sabía, que Dios en su soberanía podía hacerlo, animó a Filemón a que orara al respecto, ya que la oración era la expresión de su confianza en la soberanía de Dios. Entonces, el que ora al Dios soberano es porque aprende a confiar en su soberanía y en su amor divinos para cada situación particular. Y siempre Dios nos pondrá en situaciones donde tengamos que aprender y necesitemos orar, porque solamente Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Entonces, el que ora al Dios soberano es porque aprende a confiar obviamente en la soberanía de Dios, pero también en su sabiduría, en su amor. Porque recuerden, la soberanía de Dios incluye que Él conoce y sabe lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros, y lo hace con su amor. Aun cuando nos prueba, aun cuando nos sacude, aun cuando nos aflige, Él nos sigue amando. Cuando nos disciplina, Él nos sigue amando. Oramos para que su voluntad secreta sea manifestada a nosotros, la cual voluntad es perfecta para cada uno de sus hijos. Y así como los discípulos del Señor Jesucristo oraron al Dios soberano, que acabamos de leer en
Hechos 24. Así como los discípulos del Señor Jesucristo oraron al Dios soberano, no sabiendo que Él les iba a responder inmediatamente, haciendo temblar el lugar en que estaban congregados orando, y que los iba a llenar del Espíritu Santo para que puedan hablar con denuedo su palabra. Asimismo, el apóstol Pablo le pidió a Filemón, como acabamos de leer en versículo 22 de la carta de Pablo a Filemón, que orara a Dios para ver si Él les concedía que Pablo vaya a visitarlos por un tiempo. No sabiendo tampoco ni Pablo ni Filemón la voluntad secreta de Dios al respecto. Y eso nos debe de animar. Nos estamos acercando a un Dios soberano que nos irá mostrando poco a poco su voluntad secreta. Pero nos acercamos a un Dios soberano que sabe que es. Él sí sabe lo que necesitamos y lo hace con su amor. Aprendemos de estos dos ejemplos que acabamos de leer, de Hechos 24 y Filemón 22, que la soberanía de Dios nos estimula a orar, aunque no sepamos por el momento su voluntad secreta, ni cuál va a ser su respuesta a nuestras peticiones, porque nosotros no nos acercamos o no deberíamos acercarnos a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Deberíamos acercarnos a Dios para que nos enseñe a someternos, uno, a su voluntad revelada, como vamos a ver brevemente para que vean un poco mejor la diferencia entre una y otra voluntad, y que también aceptemos alegremente su voluntad secreta. ¿Tú le estás orando por una enfermedad que te está quejando? ¿Tú le estás orando por una aflicción? ¿Por un hijo rebelde? ¿Tú le estás orando por un mejor trabajo? No sabes qué te va a responder el Señor. Pero lo que sí sabemos es que nos estamos acercando a un Dios soberano, lleno de sabiduría y lleno de amor. Y Él nos dará poco a poco, en esa entrega, en esa humildad, en ese servicio, la capacidad para aceptar su voluntad secreta, cualquiera que sea la que Él haya determinado para nosotros. Entonces debemos de orar, debemos aprender a conocer a nuestro Dios, que sí sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no alcancemos a entenderlo, aunque no alcancemos a conocer su voluntad secreta en cada asunto de nuestra vida, aunque no alcancemos a entender lo que está haciendo y por qué lo permite. Tengamos en cuenta que todo lo que Dios va a permitir en nuestra santidad es, escucha bien, si tú eres su hijo, por más doloroso que sea, lo permitirá para acercarte a Él, no para alejarte de Él. Y eso incluye trabajo, eso incluye pareja o cónyuge, eso incluye hijos, eso incluye aflicciones, frustraciones, necesidades. Todo lo que Dios va a permitir para nosotros, nos guste o no, si ya somos sus hijos en este largo proceso de santidad, tengamos por seguro que es para que aprendamos a conocer mejor a ese Padre espiritual que tenemos, que es un Dios soberano. Así le pareció mejor a nuestro soberano Dios. ¿Y sabes qué? Eso lo hace precisamente soberano. ¿Dónde está escrito en la Biblia acerca de su voluntad secreta y su voluntad revelada? Vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29. Ahí están las dos voluntades. O sea, es una voluntad. Dios no tiene dos voluntades, es una sola voluntad. Pero se subdivide algo que podemos conocer y algo que es de su absoluta prerrogativa. Dice ahí Deuteronomio 29, las cosas secretas, miren, la voluntad secreta, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y solo a Él, mas las reveladas, su voluntad revelada, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Miren, ¿para qué lo revela? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ya vieron? Dios nos ha dejado escrito
Dios nos ha dejado escrito en ese libro que tú tienes ahorita entre tus manos, cuál es su voluntad revelada. Pero su voluntad secreta la tendremos que ir conociendo poco a poco, paso a paso, por medio de la oración, en nuestra santificación. En cada circunstancia, en cada prueba, en cada dolor, en cada caída, aún en cada lucha contra nuestro pecado, iremos conociendo para nosotros de manera específica su voluntad secreta. Pero la voluntad revelada ya está aquí. ¿Quieres que Dios te hable en aquello que Él quiere que tú sepas? Lee su palabra, escucha su palabra, medita en su palabra. Entonces, miren, no es suficiente conocer, estudiar, meditar y escudriñar su palabra, la cual es su voluntad revelada, sino que también Dios así lo quiso. Será necesario orar cotidianamente a Él para ir conociendo también su voluntad secreta, repito, para cada asunto y para cada situación de nuestra vida. Él pone esas circunstancias para desarrollar en nosotros la oración, estimular en nosotros la oración, y eso redunde en una mejor comunión de nosotros con Él. Es cuando le hablamos a Dios: Señor, ayúdame, Señor, concédeme, Señor, permíteme. Es decir, la oración es para que aprendamos a depender de Dios y para pedirle que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Lo vuelvo a decir. La oración es para que aprendamos. Esto no se logra de la noche a la mañana, ni se logra en el momento que te regeneró, sino que ahí empezamos a aprender a depender de Dios para pedirle que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Nuestro deber entonces y obediencia, óiganlo, nuestro deber y nuestra obediencia se encuentran en la voluntad revelada. La voluntad revelada es para estimularnos a nuestros deberes y a nuestra obediencia, porque esa su voluntad ya está escrita en este libro llamado Biblia, pero nuestra confianza en Él debe de estar en su voluntad secreta, puesto que Él trabaja en nuestras circunstancias de la vida para su gloria y para nuestro bien. ¿Ya vieron? Al final del tema que vimos, ¿es Dios confiable? O el Dios confiable, pusimos la obediencia y luego pusimos la confianza. La obediencia es con respecto a su voluntad revelada. ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Aquí está escrito: obedece. Pero no va a bastar nuestra obediencia. Necesitamos desarrollar la confianza en un Dios soberano que poco a poco nos irá mostrando su voluntad secreta para nuestras vidas de manera particular. Porque aquí está escrito, escucha bien, en la voluntad revelada están escritos asuntos generales para los creyentes. Pero en la oración, para conocer su voluntad secreta, estará el Señor mostrándonos asuntos personales para cada uno de nosotros. Es por eso que sí debemos estimularnos a orar unos por otros, pero debemos enseñar que también la oración es secreta, la oración es personal. Lo vimos en el tema de los medios privados de gracia. Entonces debemos aprender de Dios, debemos depender de Dios para que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. De igual manera debemos depender de Él con el fin de que nos capacite para hacer lo que debemos hacer por nosotros mismos. ¿Me vieron? Aquí nos corresponde hacer algo, obedecer, aplicar nuestro deber. Y aquí es pedirle: Señor, si tú no haces esto, o si tú no me ayudas a soportar esto, yo no voy a poder. Entonces debemos de pedirle sabiduría: Señor, ¿cuándo es? Totalmente depende de ti. ¿Y qué me corresponde hacer? ¿Qué es lo que necesito obedecer en tu palabra revelada? Mientras tú me enseñas a confiar también en ti y a recibir tu voluntad secreta.
Entonces debemos depender de Él también con el fin de que nos capacite para hacer lo que debemos hacer por nosotros mismos. Esto significa, obviamente, que en todo aspecto dependemos del Dios soberano, tanto para poder cumplir con nuestra obediencia a su voluntad revelada, véanlo, como para aprender a confiar en Él, en su voluntad secreta para nosotros. Miren qué dice Romanos 8:31, regresamos al Nuevo Testamento. Romanos 8:31. Dice así, dos preguntas retóricas. Romanos 8:31, dos preguntas retóricas del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Véanlo. Si Dios está de nuestro lado, si ya somos sus hijos, si ya nos dio su palabra revelada, su voluntad revelada, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Aunque no conozcamos los eventos futuros, lo que nos depara el Señor en el futuro, pero sabemos que el Señor, si está de nuestro lado, Él obrará, como leemos arriba en el versículo 28, aun lo que no nos guste, lo obrará para nuestro bien. Porque si Dios ya está con nosotros, ¿quién contra nosotros en nuestra santidad? ¿Quién? Y también ahí en la carta de Romanos, mira el capítulo 7, retrocede un capítulo, versículo 12, dice que su voluntad revelada, de manera que la ley a la verdad es santa, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Véanlo, se repite dos veces santa, santa y santo, justo y bueno. Sabemos ahora que su voluntad revelada es santa, justa y buena. Y esta voluntad revelada está a nuestro alcance. Por eso te dije, tú la tienes ahí ahorita entre tus manos. Está a nuestro alcance para todos los creyentes verdaderos. Pero si aquí dice que su voluntad revelada es santa, justa y buena, yo pregunto, ¿diremos que su voluntad secreta, que no conocemos del todo, para cada uno de nosotros, no será también santa, justa y buena? ¿Será que solamente su voluntad revelada, escrita aquí en la Biblia, sea santa, justa y buena? Ah, pero su voluntad secreta no. ¿Será que su voluntad secreta sea maligna, injusta y dura? ¿Será que haya conflicto en Dios entre su voluntad revelada, que ya nos dejó aquí escrita en la Biblia, y su voluntad secreta? Pues no. Que aunque no conozcamos su voluntad secreta para cada circunstancia, podemos ver que su voluntad revelada es santa, justa y buena, y podemos decir con fe, Señor, tú eres un Dios soberano y harás conmigo lo que tú quieras en mi santidad. Que aunque no conozco tu voluntad secreta para esta circunstancia, para esta situación, para esta prueba, para este conflicto, sé que es una voluntad secreta, desconocida para mí, pero es santa, justa y buena. Aunque por el momento no lo entienda, aunque por el momento parezca lo contrario, aunque por el momento parezca que me abandonaste, aunque por el momento parezca que ya no soy tu hijo, que me tratas como si no fuera tu hijo. Pues aunque no conozcamos del todo su voluntad secreta, debemos orar para que nos ayude y enseñe a confiar en Él, porque Él sí sabe lo que es mejor para nosotros. Y que lo hace, aunque no lo entendamos completamente, lo hace porque eso se está ajustando, primeramente para su gloria y segundo, para nuestro sumo bien espiritual. Y miren ahora este último pasaje bíblico antes de pasar al segundo punto, Romanos 12:2. Ahí también lo dice. Romanos 12:2. Dice así, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos. Miren,
La transformación que Dios nos da es por medio de su palabra revelada. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, ¿para qué? Para que experimentéis, para que saboreéis, para que gustéis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, no solamente buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta y buena. Y no solamente para que la conozcamos, para que la comprobemos. Véanlo, Dios nos va a transformar, nos está transformando a sus hijos con su voluntad revelada, que es el estudio constante, leer, escuchar su palabra escrita, pero a la vez eso nos ayudará a comprobar aún su voluntad secreta, la cual sigue siendo buena, agradable y perfecta, porque su mandamiento es santo, justo y bueno. Vemos las mismas cualidades en su voluntad escrita, su voluntad revelada, como en los designios secretos, sus decretos y propósitos y planes que tiene para nosotros. Entonces podemos confiar en nuestro Dios soberano, que su voluntad secreta para nosotros siempre será buena, agradable y perfecta. Repito, aunque no la entendamos y no la conozcamos completamente. Y eso nos ayudará a que en el proceso de transformación espiritual también comprobemos que esa voluntad, tanto para Él, porque para Él su voluntad es siempre agradable, siempre buena y siempre perfecta, en ese proceso de transformación que acabamos de leer, nosotros también comprobemos que tenemos un Dios soberano cuya voluntad secreta es buena, agradable y perfecta. Y esto, ¿sabes cómo lo iremos conociendo? Poco a poco, por medio de la oración. Vamos a pasar al segundo punto de 3. Ahora, la soberanía de Dios y la prudencia. La prudencia para cada uno de sus hijos. Hijos que ya está Él santificando. Vamos a la vida del rey David. Vamos a primer libro de Samuel. Josué, Jueces, Ruth, Samuel. Ahí está el orden para que encontremos rápido. Josué, después de Deuteronomio está Josué, Jueces, Ruth, Samuel 18. Primero de Samuel 18, versículos 5 y luego versículos 14 y 15. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 5 y luego versículos 14 y 15. Dicen así los versículos. Estamos viendo el punto ahora, la soberanía de Dios y la prudencia, pues que es parte de la obediencia. Dice así: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, dice, prudentemente, y lo puso Saúl, en ese tiempo Saúl era el rey, sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Por qué? Porque actuaba prudentemente. Ahora bríncate ahí mismo, ahora los versículos 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos, véanlo, en todos sus asuntos. Claro, Jehová estaba con él, dice ahí. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ahorita menciona el tan, o sea, muy prudentemente, aún Saúl tenía temor de David. Ya sentía Saúl que él podía ser el sucesor. Ya él tenía más simpatía, apoyo del pueblo que el propio rey Saúl. Pero porque así ya estaba determinado por Dios. Pero vean cómo podemos aplicar estos versículos a la soberanía de Dios, pero a nuestra propia prudencia, o a desarrollar en nosotros la prudencia. Así como la soberanía de Dios no deja de lado la responsabilidad de orar, como vimos en el primer punto, tampoco niega nuestra obligación de actuar prudentemente, según sea el caso, usando medios legítimos de manera prudente para evitar hacernos daño o hacer daño a otros. Es decir, la soberanía de Dios estimula también a la prudencia, no a la imprudencia.
Un ejemplo del uso de los medios apropiados para evitar el daño lo vemos en la vida del rey David. Acabamos de leer solamente esos 3 versículos, vamos a leer más. Y escucha bien, en este momento que Saúl, leímos en el versículo 15 de 1 de Samuel 18, Saúl ya le tenía miedo a David. El rey era Saúl. David era un sirviente, un guerrero para Saúl, véanlo. Pero más adelante, si tú sigues leyendo los capítulos 19, 20, 21, ahorita vamos a leer algunos versículos hasta el 22, Saúl quería matar a David. Y antes, el rey David tocaba para Saúl cuando Dios enviaba un espíritu maligno para que atormentara al rey Saúl. David estaba tocando ahí. Ahorita lo vamos a leer, miren. Entonces vemos que David usaba los medios apropiados para evitar el daño que le podía causar Saúl, pero él ya había sido ungido. David evadía continuamente al rey Saúl, quien estaba decidido a matarlo. En un momento de su reinado, Saúl ya estaba decidido a matarlo. Enviaba a sus soldados, enviaba gente para que mataran y persiguieran y mataran a David. Pero David evadía continuamente esto, claro, con la ayuda de Dios. Pero él se portaba prudentemente. Él actuaba responsablemente y prudentemente, confiando en la soberanía de Dios. Él, repito, David ya había sido ungido de manera secreta para Saúl, pero no para Samuel ni para la familia de David. Fue ungido por Dios para ser el futuro rey, porque ya Dios había determinado quitar a Saúl. Ahora vamos a leerlo, vamos a retroceder 2 capítulos, primero de Samuel 16, es solamente el versículo 13. Si tú lees desde el principio de ese capítulo 16, dice, Samuel unge a David. Y ya que pasan todos sus hermanos que sí parecían guerreros, fuertes, esforzados, grandotes. No, el último dice, pequeñito, pastor de ovejas, el más pequeño. Dice el versículo 13, y Samuel, el profeta, tomó el cuerno del aceite, o sea, el shofar, el cuerno de carnero, no para tocar, para ungir. Y lo ungió, ¿a quién? A David, en medio de sus hermanos, véanlo. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios, de Jehová, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, eso sucedió antes de que David fuera elegido para tocar al rey Saúl, cuando éste se sentía que disvariaba, y el canto de David, la lira que él tocaba y las canciones que él emitía. Por eso es el dulce cantor de Israel. Esto Dios lo permitía para que se tranquilizara momentáneamente Saúl. Pero aún siendo él un fiel sirviente de Saúl, Saúl le tuvo envidia y empezó a perseguirlo y a matarlo. Pero David decía, pero a mí el Señor ya me ungió para ser rey, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora me quieren matar? Me ungió en mi casa, delante de mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ahí estaba el profeta Samuel. Yo ni quería ser rey, mis hermanos son más, pongo comillas, aptos para esto. Pero David actuó prudentemente. David confiaba en que Dios llevaría a cabo su propósito para con él. Fue aprendiéndolo poco a poco. Sí, el rey David poco a poco fue confiando en que Dios llevaría a cabo su propósito de hacerlo rey. Pero aún así David tomó las precauciones para no ser asesinado por Saúl. Porque vemos, ahora acompáñame a uno de los salmos escritos precisamente cuando era perseguido por el rey Saúl. Salmo 57, no pierdas el libro de Samuel. Salmo 57. Versículos 1 y 3. Y si tu Biblia tiene pues los títulos a la cabecera de los salmos, dice, pidiendo
Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Pero mira qué dicen letras chicas. Al músico principal, o sea, este era un canto que se cantaba en Israel. Al músico principal sobre no destruyas. Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva de Adulam. No dice de Adulam, pero lo dice en primero de Samuel, a la cueva. Mire, dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Vamos a leer hasta el versículo 3, del 1 al 3 de ese Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Pero hasta ese momento no sabía si Saúl iba a dar muerte, véanlo. En ti ha confiado mi alma, eres un Dios soberano, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia. Véanlo, de la infamia. Ese hombre es un infame, del que me acosa. ¿Quién lo acosaba? El rey Saúl. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Sí? Él no decía, bueno, como pues Dios me ungió por ser rey, pues si Saúl saca su lanza, yo me dejo. Dios va a mandar a un ángel para que me proteja. Él huyó. Él se fue varias veces. 2 veces huyó de la presencia de Saúl y de todos los que él enviaba, sus soldados para matarlo. Confiando en la soberanía de Dios, pero el rey David, David antes de ser rey actuaba prudentemente. Entonces David no presumió de la soberanía de Dios, que ya lo había ungido para ser el futuro rey de Israel, sino que actuó en forma prudente, confiando en la bendición de él, en la bendición de Dios, sobre los esfuerzos prudentes que hacía David. Ahora vamos a regresar al primer libro de Samuel, ya para leer. Ya vimos el contexto de que este salmo lo escribió cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Regresamos al primer libro de Samuel, ahora el capítulo 19. Ya leímos el 16 cuando fue ungido, el 18 cuando actuó prudentemente. Ahora vamos a leer. Dice, capítulo 19, dice el título de ese capítulo, Saúl, el rey Saúl procura matar a David. Vamos a leer solamente los versículos 10, del 10 al 12. Y Saúl, miren, vamos a leer desde el 9 para que vean. Y el espíritu malo de parte de Dios, véanlo. Este es un versículo para darles a aquellos que dicen que yo reprendo al espíritu inmundo. No, Dios lo envía muchas veces. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, sobre el rey Saúl. Y estando sentado en su casa, Saúl tenía una lanza en mano, mientras David estaba tocando, ¿dónde? Junto a él, cerca de él. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Se habrá acercado así, ay, qué bonito cantas, amigo. Y con su lanza ahí. Y David estaba tocando, quizás estaba así, viéndolo. ¿Y qué haces, reyesito? Te sirvo, pero no soy tonto. Yo voy a actuar prudentemente. Confío en Dios. Pero el cristiano no es tonto. El cristiano aprende de la soberanía de Dios para actuar prudentemente. Y dice, pero se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. O sea, se esquivó. Saúl habrá lanzado eso, o lo habrá lanzado y él se hizo a un lado y la lanza se clavó en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros, véanlo, no satisfecho con eso, envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, ya que era mujer de David, le avisó a él diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. ¿Ya vieron? No dijo, yo voy a dormir tranquilito hoy en mi casa. A mí Dios me prometió que yo voy a ser rey y Él me va a proteger. No voy a hacer nada. Véanlo, actuó prudentemente. Y ahora vamos a leer en el capítulo 22 de ahí mismo. En el capítulo 21 puedes leer que dice el título, Dios huye de Saúl. Perdón, David huye de Saúl, no Dios. David huye de Saúl. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 22, porque el capítulo 22 no tiene título. Dice, yéndose luego David de allí, ¿de dónde? Estaba con los filisteos, se hizo al loco,
Se hizo al loco, dice el versículo 13, cambió su manera de comportarse, se fingió loco, escribía en los portales de la puerta y dejaba correr saliva en su boca, como un endemoniado se hizo pasar. Capítulo 22, versículo 1, yéndose de ahí de la tierra de los filisteos, luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y ahí dice, vimos el salmo, fue con el tiempo que escribió ese salmo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Y quiénes iban a esa cueva? Vean, y se juntaron con él todos los afligidos. Claro, cuando supieron que David ahí estaba. Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Claro, David actuó prudentemente con la ayuda y la providencia de Dios, pero él hizo lo que estaba a su alcance. David confiaba en Dios, pero eso no lo hizo actuar con imprudencia frente al peligro. Entonces la soberanía de Dios nos estimula a actuar prudentemente según sea el caso. Así debemos de tomar el ejemplo de David, actuar prudentemente. Y escucha bien, Dios puso 2 veces al rey Saúl en las manos de David para que lo matara. Y David dijo, no, yo no voy a matar al ungido de Jehová. Dios lo probó. Dios lo probó. Si tú lees ahí los libros de Samuel, Dios puso en 2 ocasiones a Saúl para que David lo matara y dijo, no, yo no lo voy a matar. Que sea Dios, pero actuó prudentemente. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora en la vida de Pablo, vamos a Hechos capítulo 27. Hechos 27. Versículos del 22 al 26. Hechos 27, del 22 al 26. Dice así. Pero ahora os exhorto, son palabras de Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. O sea, Pablo oraba con ellos. Señor, sálvalos, Señor, déjales con vida a los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que encallemos o demos en alguna isla. Véanlo. Vean la diferencia, hermanos. El primer ejemplo que les enseñé, que vimos en la Biblia, es de David. David no conocía, escucha bien, David hasta ese momento no conocía la voluntad secreta de Dios. No sabía si realmente lo iba a herir o lo iba a matar Saúl. David solamente conocía su voluntad revelada, que Dios lo había ungido por medio de Samuel, el profeta Samuel. Pero escucha bien, en este caso, el apóstol Pablo ya conocía la voluntad secreta de Dios. Miren esta tormenta que están sintiendo que se van a morir. Pues no se van a morir, le dijo el Señor. Le mostró su voluntad secreta. No se van a morir. ¿Qué se va a perder? La nave. Van a encallar en una isla, pero nadie va a morir. Eso tampoco nos hace imprudentes. Conociendo, repito, su voluntad revelada, aquí que podemos leer y estamos enseñando hoy, y aunque Él nos vaya enseñando su voluntad secreta, no nos motivará a actuar imprudentemente. Vean esto. Esta anécdota de la vida de Pablo, es una anécdota porque ocurrió, nos ayuda a ver el actuar prudente de Pablo para el buen resultado de los eventos que Dios ya le había mostrado que iban a suceder. Entonces vemos la soberanía de Dios y la prudencia de Pablo. El contexto involucra el viaje de Pablo a Roma, donde iba a ser preso, y ahí escribió algunas cartas, y entre esas la de Filemón que leímos hace rato, y también involucra el naufragio del barco en la isla de Malta. Eso está en Hechos 27 y 28. Pero antes del naufragio en la isla de Malta, después de varios días de lucha contra un huracán ahí en medio del mar, cuando todos habían perdido la esperanza de salvarse, quizá Pablo también, no lo dudo,
pero él oraba al Dios soberano. El apóstol se paró delante de ellos y dijo las palabras que acabamos de leer en los versículos del 22 al 26. Pablo no solo confiaba en la soberanía de Dios, sino que además tuvo una revelación especial de su voluntad, de la voluntad secreta de Dios, diciéndole que nadie moriría en el naufragio. Pero mira, acompáñame a leer ahora los versículos 30 al 32. Entonces los marineros procuraron huir. Los marineros, los que conducen el barco. Entonces los marineros procuraban huir de la nave. Y echando el esquife es un barco pequeño, es una lanchita, es como un dinghy al mar, aparentaban, véanlo, aparentaban externamente como que querían largar las anclas de proa, como que querían alejar las anclas de proa. Proa es la punta del barco, proa, babor, proa, popa, babor y estribor, así es, los cuatro puntos de un barco, así se conocen, proa, popa, babor y estribor. Proa es donde la parte de adelante. Y dice, pero Pablo dijo al centurión, ya no a los marineros, al centurión, al jefe de los soldados en ese barco, y a los soldados: si estos marineros no permanecen en la nave, ustedes, soldados romanos, ciudadanos romanos, no van a poder salvarse. Miren qué hizo. Entonces los soldados cortaron las sogas, las cuerdas o las amarras del barco pequeño y lo dejaron perderse. ¿Qué estaban haciendo los marineros? Vamos a bajar la lanchita y es para que nos subamos allá y las anclas la movamos y no nos azote mucho. No es cierto, se querían escapar. Pablo conocía la voluntad secreta de Dios, nadie va a morir, pero Pablo actuó prudentemente. No, Dios me dijo que nadie va a morir, pero estoy viendo que se van a escapar. ¿Quién va a conducir el barco? ¿Quién va a tomar el timón? Aquí los marineros son ellos. Véanlo, conocía la voluntad secreta, nadie va a morir. ¿Qué dijo? No, Señor, si se escapa no importa, tú me dijiste que nadie va a morir. Y escucha bien, si ellos se hubieran escapado, quizás Dios hubiera permitido que mueran los marineros y quizás Dios milagrosamente hubiera hecho que el barco sin conducción humana hubiera encallado en la isla de Malta, pero sí hubieran muerto. Y Dios le dijo, nadie va a morir. Entonces vean, la soberanía de Dios no nos motiva a actuar imprudentemente. Pablo admitió que la presencia de los hábiles marineros era necesaria para la seguridad del barco y la vida de los pasajeros. Él era un pasajero también, preso, pero era pasajero del barco. Pero Pablo tomó la prudente decisión para lograr aquello que Dios, por medio de esa revelación, le había prometido que ocurriría con toda seguridad, de que nadie iba a morir, aunque iban a naufragar en una isla. Es decir, Pablo no confundió la soberanía de Dios con su responsabilidad de obrar prudentemente. Por lo tanto, no descuidó su deber de actuar con prudencia, aun conociendo el propósito soberano de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de estos dos ejemplos, de David y de Pablo? Uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. Que en nuestras circunstancias diarias podríamos no saber cuál es el propósito soberano de Dios. Pero debemos de ser cuidadosos y no hacer de la soberanía de Dios una excusa para evadir las obligaciones que Él ya nos dio en las Escrituras y de no actuar imprudentemente. Entonces, no solo debemos orar por su providencia, como vimos en el primer punto. No solamente debemos de orar, Señor, dame luz para que yo entienda y ponga en práctica tu voluntad revelada aquí escrita. Ayúdame a someterme a tu voluntad secreta. Pero en este punto seguiremos orando para que nos ayude a actuar prudentemente de acuerdo a las circunstancias. Sí, Él es un Dios soberano, pero usa las circunstancias y nos usa a nosotros para cumplir con su voluntad secreta, como fue el caso de Pablo ahí en medio del mar, en ese barco, antes de ser llevado a Roma. Debemos de orar también por sabiduría para entender correctamente las circunstancias y emplear los medios que Él nos ha dado para actuar.
Entonces vean esto, empalmando el punto 1, la soberanía de Dios y la oración, con este punto 2, la soberanía de Dios y la prudencia. Escucha bien esto. La oración es nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios y de nuestra dependencia a Él cuando Él actúa como Él quiera para nuestro bienestar. Pero la prudencia es reconocer nuestra responsabilidad ante Él para emplear todos los medios legítimos que Él disponga para nosotros. Hoy te voy a poner unos ejemplos prácticos. Miren ahora el Salmo 127.1. Voy a volver a repetir estas dos frases para los que estaban apuntando. La oración es nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios y de nuestra dependencia a Él cuando Él actúa como Él quiera actuar, pero siempre será para su gloria y para nuestro bienestar. La prudencia, en cambio, es reconocer nuestra responsabilidad, nuestro actuar ante Él para emplear todos los medios legítimos que Él disponga para nosotros. Salmo 127.1, otro ejemplo de soberanía de Dios y prudencia. Salmo 127.1. Salmo 127.1, un salmo muy conocido. Dice así este salmo: si Jehová no edificare la casa, véanlo, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, pues ¿sabes qué? En vano vela la guardia. O sea, aunque ellos crean guardarla, vigilando, si Dios no la está guardando, realmente no la están guardando. Véanlo, soberanía de Dios, prudencia, responsabilidad humana. Toda la Biblia está llena de esas dos doctrinas que al final vamos a comentar cuál debe ser nuestra actitud hacia ellas. La Biblia no las pone nunca en conflicto. El conflicto lo podríamos tener nosotros en nuestra inmadurez o en nuestra ignorancia total a estas doctrinas. Entonces yo pregunto, ya después de leer solamente este versículo 1 del Salmo 127, ¿quién edifica la casa entonces? Por fin que se decida la Biblia, ¿quién? ¿Quién edifica la casa? ¿Quién vigila la ciudad? La Biblia nos dice ambos. Ambos vigilan la ciudad y edifican la casa, Dios y los hombres. ¿Cómo? Dios con su soberanía y los hombres, sí, como vimos en el punto 1, orando a Dios para que Él edifique y vigile una casa o una ciudad. Pero también los hombres, lo dice ahí, porque dice que los hombres también edifican, trabajan, velan y están en guardia. Sí, orando, repito, para que Él edifique y vigile una casa o una ciudad. Es Dios soberanamente, pero también los hombres actuando prudentemente con sus destrezas, con sus habilidades, con su experiencia, con su técnica y con sus recursos. Entonces vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana de actuar prudentemente. Y estamos hablando ahora, repito, como dice el título del mensaje, en nuestra santidad. En nuestra santidad. Debemos de seguir actuando prudentemente, dependiendo de la soberanía de Dios y orando para que nos siga mostrando a cumplir su voluntad revelada y nos siga ayudando a someternos a su voluntad secreta para cada circunstancia que Él permita en nuestra vida. Ahora voy a poner estos ejemplos. Escucha bien. Es Dios quien está edificando nuestras vidas, tenlo por seguro. Es Dios quien, desde el momento que te mostró su amor y su perdón cuando te regeneró, Él ya lo sabía en su voluntad secreta, pero te lo mostró, te lo reveló cuando te dio el nuevo nacimiento. Se hizo real para ti, pero no para Él. Y ten por seguro, si eres su hijo regenerado, que Dios está edificando nuestras vidas, está edificando tu vida y te guarda. Pero escucha bien, pero ¿sabes cómo también lo hace?
capacitándonos para que actuemos prudentemente orando, estudiando las Escrituras, congregándonos y sirviendo. Soberanía de Dios, responsabilidad humana para actuar prudentemente. Muchos dicen, no, yo sé que Dios me regeneró, yo sé que Dios me salvó, no necesito someterme a ninguna iglesia, yo puedo aquí orar en mi casita y estudiar como yo quiera. Eso es parte de la vida cristiana, pero no es toda. El Señor manda que debemos congregarnos físicamente en una iglesia local, presencialmente en una iglesia local, y debemos de buscar la membresía y someternos a esa autoridad de la iglesia local. Entonces vean, Él nos está guardando, como acabamos de leer, Él nos está edificando, pero nosotros también estamos edificándonos y nos estamos guardando, porque conocemos su voluntad revelada y ahí está. Aquí está escrita. Pero Él lo hace soberanamente por medio de su voluntad secreta. Pero repito, eso no nos hace actuar imprudentemente. Ese fue un ejemplo, ahí va otro. Dios es el que guarda nuestro estado de salud. Tenlo por seguro, de que el alimento funcione para ti, de que esto que tomas y bebes te fortalezca, te dé vida, para que puedas cumplir con tus responsabilidades. Pero escucha bien, Dios también guarda nuestra salud, capacitándonos para actuar prudentemente, para comer comida saludable, para hacer ejercicio de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro contexto, y descansar adecuadamente. No somos negligentes en cuanto a nuestra salud. Como yo sé, dicen muchos, que Dios pues es el que guarda y edifica mi vida, pues Él tiene el control de mi salud, voy a hacer lo que yo quiera, voy a comer lo que yo quiera, cuando yo quiera, total, Él me va a mantener sano. No, eso es actuar imprudentemente. Otro ejemplo, yo sé que Dios sustenta mi vida, yo sé que Dios me da el pan diario, sí, tenlo por seguro, Él lo hace de maneras misteriosas, de maneras secretas, pero también lo hace ayudándonos y capacitándonos para otorgarnos talentos, destrezas, para que trabajemos responsable y honradamente, y a través de ese trabajo los dé el dinero y podamos tener nuestro pan diario y podamos suplir nuestras necesidades básicas: un techo, una cama, ropa, los servicios básicos. Véanlo, el creyente verdadero confía en el Señor, en su santidad, sabe que está en las manos de un Dios soberano, pero no es imprudente. Repito los tres ejemplos. El creyente, hijo de Dios, sabe que Dios lo edifica y lo guarda, pero no por eso deja de orar, no por eso deja de congregarse, no por eso deja de leer personalmente la Biblia y lo hace con sus hermanos en la iglesia, no por eso deja de servir, ofrendar, evangelizar. El Señor cuida nuestra salud, controla nuestras enfermedades, pero eso no nos hace negligentes en cuanto a vivir como queramos. Y el Señor nos provee para nuestro trabajo. Pero no somos ladrones en nuestro trabajo. No somos impuntuales en nuestro trabajo. No somos hipócritas en nuestro trabajo. No tenemos doble cara, actuamos prudentemente. Deberíamos de ser los más disciplinados, más puntuales y más dedicados, así como lo deberíamos hacer también en la iglesia, porque el primer ejemplo que puse es eclesial, es mi relación con Dios. La soberanía de Dios no estimula a obrar con imprudencia, al contrario, nos estimula a obrar con prudencia. Y ya vamos a pasar a nuestro tercer y último punto, que es el más breve de todos: la soberanía de Dios y nuestras fallas. Saber esto no significa que lo vamos a poder hacer. Lo queremos hacer. Nos está estimulando Dios a orar, a actuar con prudencia,
Pero también la soberanía de Dios contempló cada una de nuestras fallas y cada uno de nuestros pecados, desde el jardín del Edén. Así estaba el decreto de Dios. Vamos a Lucas, vamos a ver solamente un ejemplo. O sea, con 2 versículos bíblicos vamos a ver un ejemplo de las fallas que ya están contempladas dentro de la soberanía de Dios. Y con esto vamos a empezar a dar por concluida la enseñanza de hoy. Lucas 22, versículos del 31 al 34. Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 34. Y luego vamos a leer solamente los versículos 61 y 62. Dice rápidamente así, dice: Jesús anuncia, véanlo, la voluntad secreta del Señor era que Pedro lo iba a negar, pero Pedro no lo sabía. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí el Señor le reveló aún su voluntad secreta. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y si seguimos leyendo ese capítulo, vemos en el versículo 54 que lo que el Señor anticipó en su soberanía, la falla, el pecado de Pedro ocurrió, porque ese párrafo dice: Pedro niega a Jesús, y solamente vamos a leer los versículos 61 y 62 por cuestión de tiempo. Entonces, vuelto el Señor, o sea, se dio la media vuelta el Señor Jesús, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho unas horas antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces vemos la soberanía de Dios y nuestras fallas. Hemos visto que la soberanía de Dios no deja de lado nuestra obligación de orar, como vimos en el primer punto, ni nuestra obligación de actuar responsable y prudentemente en todas las ocasiones. Pero pregunto, ¿fallar en nuestra obligación de obrar prudentemente y de orar frustran o frustrarán los planes soberanos de Dios? O sea, ¿nuestras fallas le impedirán a Él santificarnos mejor? No, están incluidas. Están incluidas. Pecado, falla, error, pero es pecado de Pedro, le sirvió más a Pedro. Y Dios hizo de un Pedro, ahorita vamos a ver el pasaje donde lo confronta el Señor. Hizo a Pedro mejor, le quitó su autosuficiencia, su orgullo, diciendo: Señor, si estos se acobardan, yo no. Yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel contigo, estoy dispuesto hasta a morir contigo. Pero la primera, 3 veces, no una, no 2, 3 veces lo negó. Es un pecado, es un pecado. Pero ese pecado de Pedro estaba contemplado en la soberanía de Dios, en su voluntad secreta. Y aún le dijo: Pedro, tú vas a hacer esto. No, tú lo vas a hacer. No, Señor, me avergüenzas, me ofendes delante de mis hermanos. Tú lo vas a hacer, Pedro. Y lo vas a hacer tantas veces y antes de que esto suceda. Y ahí su pecado no frustró a Dios para que Pedro sea santificado por medio de esa falta, por medio de esa negación. Las Escrituras nunca indican que Dios se frustre de ninguna manera porque nosotros fallemos en actuar. Y no estamos dando licencia a que, como todos mis pecados, pues también Dios los va a permitir, pues yo voy a cometer el pecado de ya no orar. Entonces empezamos a faltar al primer punto que vimos. Bueno, como pues Dios también ya sabe dónde voy a fallar, pues voy a actuar imprudentemente. El trato de Dios será diferente hacia ti si actúas así, aunque tus pecados y los míos estén ya contemplados en toda la soberanía de Dios. Cuando actuamos pecaminosamente,
cómo nos disciplina el Señor. No lo vamos a desafiar. No lo vamos a desafiar en eso. Pero el Señor nunca se frustra porque nosotros fallemos en actuar como deberíamos, ya sea en la oración o en la prudencia, como vimos en los 2 puntos anteriores. Vean, en su infinita sabiduría, el plan soberano de Dios incluye también nuestros fracasos y nuestros pecados, aunque parezca difícil de entender. El plan soberano de Dios incluía el pecado terrible de Pedro de negar a Jesús 3 veces. El Señor sabía que esto iba a pasar y se lo dijo a Pedro. Y aunque Pedro aseguró que nunca lo negaría, sino que hasta iría a la cárcel con él y moriría con él, pasó lo que el Señor ya había determinado que pasara. El pecado de Pedro estaba incluido en esto. Entonces vean, Dios frecuentemente trabaja a través de eventos comunes y de los actos voluntarios de las personas. Y todo eso lo controla soberanamente. Y eso, escucha bien, no le quita responsabilidad a la persona que actúa o imprudentemente, o que deja de orar, o que aún peca y comete faltas delante del Señor. Entonces, Él es soberano y no puede ser frustrado por nuestras fallas al actuar o por nuestras acciones, las cuales en sí mismas son pecaminosas. Explico esto que acabo de mencionar. Por muy bonito que tú ores, por muy precioso que tú cantes, síguelo haciendo. Pero vean que voy a mencionar, por muy sincero que sea tu dolor, tu arrepentimiento en la santidad, aún hay pecado en eso. Porque brota de un corazón aún pecaminoso. Es por eso que ninguno de nuestros actos, tanto buenos como malos, y todos son pecaminosos. No que sean completamente pecaminosos, pero brotan aún de un corazón que está siendo santificado, ya regenerado, pero santificado. Ninguno de esos actos va a frustrar el plan soberano de Dios. Todos nuestros actos son pecaminosos en sí mismos. ¿Por qué Dios los recibe entonces si son pecaminosos? Porque los hacemos por medio de la fe en Cristo, no apoyándonos en nosotros. Señor, aunque no puedo hacer esto correctamente, aunque no vine con la mejor actitud a esta reunión de la iglesia, pero Señor, lo hago confiando en Cristo. Mira a Él, mira su dolor, mira su amor, mira su obediencia, mira su muerte, mira su resurrección. En Él soy acepto. Aunque Él ya ha contemplado nuestros pecados. Sin embargo, aunque nuestras fallas, nuestros pecados no frustran el plan soberano de Dios sobre el mundo y sobre nosotros en particular, debemos de recordar siempre que Él nos hace siempre responsables por todos los pecados que cometemos. ¿Quién obligó a Pedro a negarlo? Cristo le dijo, tú me vas a negar voluntariamente 3 veces. Pero ¿quién obligó a Pedro a hacerlo? Nadie. Su misma naturaleza pecaminosa. Entonces vean, Dios siempre nos hará responsables por todos los pecados que cometemos, aunque esos pecados Él los use para cumplir su propósito. Por eso les dije al principio, esta doctrina, estas 2 doctrinas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, las 2 están establecidas en la Biblia. Ninguna choca con la otra para los ojos de Dios. Quizá para nosotros sí. ¿Cómo es posible que nuestro pecado aún esté dentro de la soberanía de Dios? Si negamos eso, entonces estaríamos negando que el pecado de Adán nunca estuvo en los planes soberanos de Dios. Y el pecado de Adán fue decretado por Dios. Tenía que pasar. Eso, que Dios dijo, esto va a pasar. Adán va a pecar. No le quitó la culpa a Adán. Vean esa maravilla. Yo les he mencionado que yo veo 3 misterios en la Biblia. La Trinidad de Dios,
¿Cómo es posible que 3 personas sean un solo Dios? La unión de las dos naturalezas de Cristo, 100% Dios y 100% hombre, en su vida, en su muerte, en su resurrección, y esta doctrina de la soberanía de Dios con respecto a nuestra responsabilidad humana. Misterios de misterios. Miren, aunque Cristo, leímos en Lucas 22 y está en los demás evangelios, determinó que Pedro lo negara. Miren cómo lo confrontó, y acompáñame ahora al Evangelio de Juan, capítulo 21. Aunque le dijo: Pedro, tú me vas a negar, pero el responsable eres tú. El que tiene que pagar las consecuencias, el que tiene que ser restaurado eres tú. Aunque utilicé tu pecado para mi propósito divino, dice el Señor, el responsable de arrepentirte eres tú. Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, ya después de que Cristo ya resucitó, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ahí estaban los otros 10, porque Judas ya se había quitado la vida, ya se había suicidado. ¿Me amas más que estos 10? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pues apacienta mis corderos. Pensó Pedro que ahí iba a acabar todo. ¡Qué alivio!, habrá dicho Pedro. No, volvió a decirle la segunda vez Cristo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y no acabó ahí el cuestionamiento. Cuando Cristo conoce todo, conocía el corazón de Pedro, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió de diferente manera: miren, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero sabes que te amo no como tú mereces. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Véanlo, Cristo determinó que Pedro lo iba a negar. Estaba dentro del plan de Dios, pero esa triple negación aquí fue confrontada. Cristo está mostrando: sí, estaba dentro de mis planes que tú pecaras, pero eso no te hizo irresponsable. Tú eres el culpable y tienes que arrepentirte, aún del pecado que yo utilizo, dice Cristo, para mi propia gloria. Entonces todos nuestros pecados, todas nuestras fallas están dentro del plan de Dios. Entonces, ya a manera de conclusión, esto es un gran misterio: el decreto soberano de Dios acerca del pecado humano. Es decir, el hombre responsable y libremente, escucha bien, ha hecho y hará tan solo lo que Dios ha ordenado soberanamente que suceda. Eso incluye el pecado desde el jardín del Edén. Y con todo, aunque Dios haya ordenado que sucediera el pecado por medio de actos libres de los hombres, Dios no es ni el autor ni el promotor del pecado en el hombre. Cristo, al decirle a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, no estaba promoviendo el pecado en Pedro. Solamente le está diciendo: esto va a suceder, pero lo harás tú voluntariamente, no serás forzado por nadie, tú lo harás cuando venga el momento. Maravilla de maravillas, su misterio. Con todo, Dios no es el autor ni el promotor del pecado del hombre. Debemos de reconocer que no hay conflicto en la Biblia. En la Biblia no existe ese conflicto entre su soberanía y nuestra responsabilidad humana, ya que ambos conceptos se enseñan de igual manera y nunca intenta reconciliarlos. La Biblia nunca intenta reconciliarlos, solamente los presenta: soberanía de Dios, responsabilidad humana. Eso es parte de su voluntad secreta y soberana. ¿Cómo es que esto sucede? Es parte de su voluntad secreta. Entonces nosotros debemos ser los que debemos de alinearnos. Debemos de alinear nuestra enseñanza bíblica a esta verdad. Dejemos juntas
Dejemos en su lugar estas dos doctrinas bíblicas, como se nos revela en las Escrituras, como ya Dios quiso que las entendamos según su voluntad revelada. Y confiemos en Dios para que lleve a cabo su propósito soberanamente y por medio de nosotros, aun con nuestras fallas y pecados que Él ya contempló en su soberanía. Pero repito, todo pecado que cometamos será tratado por el Señor. No nos condena a sus hijos, porque nos estamos santificando, pero sí nos va a pasar quizá como a Pedro. El Señor nos llevará al arrepentimiento y no nos hará negligentes ante esas fallas y pecados que Él ya contempló en su soberanía y ya determinó que sucedieran. Entonces, que Dios nos siga ayudando a entender mejor su soberanía, que Dios nos siga ayudando a entender mejor nuestra responsabilidad de santificación continua delante de Él, que Él nos capacite para desarrollar una vida de oración humilde en su presencia y que nos otorgue sabiduría para saber actuar prudentemente en cada situación, en cada circunstancia, con los medios apropiados según sea nuestro caso personal. Que Él nos guíe a luchar también en contra del pecado interno que aún mora en nosotros y que no usemos su soberanía para darle rienda suelta a todos nuestros placeres, a todos nuestros deseos y a todos nuestros anhelos personales. Que tratemos nuestro pecado transparentemente ante Él, ya que todo el tiempo somos responsables, aun siendo sus hijos verdaderos. Que sea Él, con su gracia, que nos ayude a confiar en Él, en su plan, en su actuar, mientras nosotros oramos en su presencia y le obedecemos responsable y prudentemente, aunque esto no lo hagamos perfectamente. Que Él nos guíe a la madurez espiritual, que nos otorgue más de su gracia, para que nuestra fe crezca y nuestro amor, entrega y gratitud a Él, que tenemos dentro, se refleje, se vea en un mayor servicio, en una mayor obediencia y en una mayor adoración. Vamos a ponernos de pie.